Hola, buenas tardes. ¿Serían tan amables de confirmar que pueden escuchar, por favor? Buenas tardes, licenciado. Sí se escucha. Qué bueno, excelente. Como se dan cuenta, hemos cambiado de plataforma para poder tener las videoconferencias y estoy probando Microsoft Teams sobre la base de que es una plataforma que la institución ha adoptado para sus videoconferencias y siendo pues de carácter, por qué no decirlo, no gratuito, sino que ya está incluido en un paquete que la universidad está pagando. Entonces creo que es un recurso que más bien hay que aprovechar. Entonces, dependiendo cómo se vayan dando los resultados, podemos continuar con Microsoft Teams o podríamos volver a Zoom. Eh, Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. De momento, quiero ver si el compartir pantalla resulta apropiado. Parece que sí. Bueno. Bien, vamos a iniciar. No, 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 no. Aquí tengo que estar. Ahora sí. Ahí está. Bien, vamos a iniciar como siempre pasando nuestros ojos por la plataforma virtual de Canvas, que es donde se comparten algunas actividades, algunos materiales, algunas lecturas, algunas indicaciones, con la idea de que ustedes puedan tenerlos a su disposición y poderlos analizar preferentemente antes de que la videoconferencia arranque. Esa es la idea. Yo tengo entendido que no siempre resulta posible, no siempre ustedes disponen del tiempo suficiente como para leer estos materiales, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Yo confío de que algún día ustedes van a tener esa oportunidad de leer los contenidos antes de venir a la videoconferencia. Porque otra vez, la idea de la videoconferencia es simplemente contestar las dudas, las preguntas, las inquietudes, o en su caso, pues desarrollar algunas actividades de aprendizaje, pero ya con algunos conceptos ya aprendidos previamente por ustedes. Sin embargo, siempre es bueno, digamos, revisar, revisar lo que se ha compartido, como en este caso. En este caso tenemos la semana, caramba, cómo pasa el tiempo, la semana 17 ya, y nos corresponde dentro de nuestro estudio del proceso declarativo abreviado aprender, y no solo aprender, sino hacer una audiencia única. Así es, vamos a simular la audiencia única del proceso abreviado. Pero antes de simular una audiencia, vamos a leer en el código cuáles son como los pasos o las distintas etapas o fases de una audiencia única, para que así ustedes puedan desempeñar sus distintos roles de la mejor manera. Vamos a remitirnos incluso a la actividad de evaluación, que en este caso precisamente es la evaluación, la simulación de la audiencia única, la cual, como se les ha dicho ya, será evaluada sumativamente, es decir, se le va a asignar el 30% de la nota del cómputo, ya que corresponde al laboratorio 2 del cómputo 3. Aquí aparece
la competencia de la asignatura. Aquí aparece también el criterio de competencia, que es el que sirve para evaluar el cómputo 3. Y aparecen las instrucciones propiamente de la actividad. Aquí se trata de integrar equipos de 5 personas, 5 participantes por equipo. 2 compañeros serán la parte demandante y 2 la parte demandada. Y el compañero restante será el juez. El caso puede ser civil o mercantil. Ustedes lo pueden elegir libremente. No se les va a proporcionar un caso, sino que ustedes lo van a buscar. Les recomiendo la plataforma virtual de la Corte Suprema de Justicia, el sitio jurisprudencia.gov.sb. Ahí pueden encontrar cientos de casos a escoger. La simulación se hará utilizando la misma dinámica de siempre. Es decir, harán la grabación colaborativamente, la van a subir a la nube. Allí ustedes eligen si lo hacen en YouTube, en Vimeo, en Dropbox, Google Drive, OneDrive o cualquier otro. Eso sí, un integrante del equipo va a compartir el vínculo, el link, el enlace en la tarea. Y eso sí, que no se les olvide, por favor, en la parte de los comentarios de la tarea, escribir los nombres de los participantes, porque ya me he topado con que no han escrito los nombres de los participantes, y como yo no les conozco a la mayoría personalmente, con solo verlos no los puedo identificar. Entonces siempre tienen que poner el nombre de los participantes. Ahora, tengan presente que la grabación debe ser sin cortes. Antes de grabar el video final pueden ensayar, practicar, hacer pruebas, todo lo que quieran. Pero a la hora de grabar el video que van a presentar, este tiene que ser continuo, sin cortes que evidencien edición. Y para la práctica de prueba testimonial o pericial, en el caso de que necesiten, van a tener que apoyarse de compañeros que integran otros equipos. Déjenme decirles que a petición de una persona, de un grupo de ustedes, vamos a diferir la entrega de esta grabación para de este domingo al otro. Es decir, van a tener no solamente esta semana, sino también la siguiente, para que puedan trabajar en esta actividad. Bueno, ¿alguna pregunta en relación con la actividad evaluada? Ahorita pueden preguntar. Licenciado, Sí, le escucho. buenas tardes. Buenas ¿Y en tardes. ese caso se va a hacer siempre el reporte de la vez pasada o no? El informe que se hizo. No. Vamos a limitarnos a la simulación de la audiencia y al enlace que va a mandar uno de ustedes. Un miembro del equipo va a mandar el enlace. Vamos a hacerlo más sencillo todavía. Bueno, ¿qué más tenemos? Miren, vamos en esta tarde a leer los contenidos de la semana en la parte que dice, creo que dice preguntas para analizar. Aquí dice preguntas para analizar, pero en realidad son algunas explicaciones que se les han ido dando. Y vamos a pedir la participación de algunos de ustedes apoyando con la lectura. La lectura. Asumo que ahí podrían más o menos el tamaño creo que les permite leer, ¿cierto? Vaya, vamos a comenzar aquí en el orden en que me aparecen aquí con Claudia.
Claudia T. Tabora, creo. Ayúdenme a leer, ahí en pantalla. Sí, la finalidad de la audiencia única. La audiencia única del proceso abreviado prácticamente concentra todas las etapas que se desarrollan en la audiencia preparatoria y probatoria del proceso común, con unas pequeñas peculiaridades. Esta audiencia supone que el demandante ratifique, modifique o amplíe la demanda y que el demandado la conteste o plantee reconvención. Asimismo, que se produzcan los medios de prueba y que el juez resuelva el conflicto en el mismo acto. Esto no quiere decir que por las causas legales la audiencia no pueda suspenderse o interrumpirse, y por lo cual se tiene que llevar a cabo 2 o más sesiones. Pero el ideal es que sea un solo acto concentrado en el que el conflicto quede resuelto con la prontitud esperada. Muy bien, muchas gracias por su lectura. Efectivamente, vamos a ver, la idea de un proceso declarativo abreviado es resolver judicialmente a través de este ente heterónomo de solución de conflictos como lo es un tribunal de justicia, resolver, ¿por qué no decirlo?, un conflicto de poca monta, por regla general, cuando utilizamos el criterio de la cuantía. Un conflicto de poca monta, es decir, cuyo valor económico no es así como tan excesivo. El legislador consideró que 25,000 colones o su equivalente en dólares es como un punto de determinación entre un proceso que debe llevar la mayor cantidad posible de oportunidades procesales, proceso común, o algunas de ellas. Es decir, como quien dice, no tanta plenitud de trámites, sino los necesarios, proceso abreviado. Es más, al principio, cuando se estaba trabajando el anteproyecto del Código Procesal Civil y Mercantil, creo que ya lo hemos comentado, se pensaba en una demanda tan simplificada que se pudiera hacer en un formulario preimpreso. Es decir, que no fuera ni siquiera necesario contratar a un abogado, sino que el propio ciudadano interesado en demandar a otro pudiera, con algunas indicaciones sencillas que se le diera en el mismo tribunal, escribir en un formulario preimpreso que se le estaría proporcionando: mire, llene este formulario, aquí va a ir su demanda y aquí vamos a darle ya trámite. Algo muy, pero muy rápido, muy sencillo, muy expedito. Claro, habemos, y digo habemos para no pecar de diferente, habemos abogados que nos gusta como complicar las cosas y que mientras más, ¿cómo es que dice el refrán?, más revuelto está el río, más ganancia hay para el pescador. Es decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. Habemos abogados que nos gusta como el pleito, ¿no? Y a veces hasta los provocamos para poder lucrarnos, ¿verdad?, con la representación de personas que están empleitadas. Es lamentable, pero bueno, parte de nuestras realidades con las cuales tenemos que convivir. A lo que quiero llegar es a que la idea de un proceso abreviado no es la de un proceso complejo, difícil y lleno de trámites. No, no, no. Es la idea de un proceso sencillo que concentre en una sola audiencia todo lo que haya necesidad de hacer y que en esa misma audiencia se resuelva ese conflicto de intereses
de poca monta, que hasta cierto punto no justifica que se tarde o que se dilate tanto. Bueno, esa es la idea, esa es la teoría. Que se pueda dar a nivel práctico, pues habría que verlo. Bien, vamos a ver cómo podemos continuar. Creo que es aquí, continúa. De ahí el nombre de audiencia única. Audiencia única. ¿Por qué se llama así? Fácil. Porque en ella se lleva a cabo todos los demás actos procesales propios del proceso judicial. Como que dice, una sola audiencia. Bien, pasemos con Mary. Mary C. Ahí usted dirá cómo se completa su nombre. Mary. Mary C. Ayúdenme a leer, Mary, por favor. Mary, ¿está por ahí? Dice, ¿es Mari o Mary, sí, Mary. Mary C. Convocatoria a la audiencia. El señalamiento de la audiencia tendrá lugar de forma inmediata luego de la admisión de la demanda simplificada. Pues en el mismo auto de admisión el juez señalará el día y hora en que habrá de tener lugar, que se realizará dentro de un mínimo de 10 días entre la citación y la realización de ese acto, y un máximo de 20 días, de acuerdo al artículo 423 del Código Procesal Civil Mercantil. El intervalo de tiempo fijado entre la cita y la celebración de la audiencia está en consideración a las propias partes, pues así el demandante se prepara para intervenir en ella y el demandado también, sobre todo para contestar la demanda. Muy bien, muchas gracias, Mari. Efectivamente, la idea de esta audiencia es que se celebre de forma lo más inmediato que sea posible a la aceptación o admisión de la demanda simplificada. Por eso se da un mínimo de 10 días y un máximo de 20 días para que se realice efectivamente esa audiencia, obviamente después de que se ha dictado auto de admisión. Y fíjense bien la gran diferencia que hay entre un proceso común y un proceso abreviado. En el proceso común, una vez admitida la demanda, después del control de admisibilidad que recibe por parte del tribunal, se emplaza al demandado para que la conteste por escrito. Así como la demanda se hizo por escrito, la contestación también se tiene que hacer por escrito, y para ello se emplaza al demandado concediéndole 20 días hábiles para que conteste la demanda. En el caso del proceso abreviado no funciona así. Es decir, cuando el juez hace el análisis de la demanda y encuentra que se ha cumplido con todos los presupuestos procesales y con todos los requisitos de la demanda simplificada, en el mismo auto en que la admite, en ese mismo auto tiene que señalar el día y la hora en que habrá de tener lugar esa audiencia. Y allí es donde le tiene que dar, contados a partir de la citación, un mínimo de 10 días y un máximo de 20 para que se pueda realizar la audiencia. En otras palabras, no sería válido llegar donde el demandado y decirle, mire, lo convoco a audiencia y será mañana. ¡Ey, momento! ¿Cómo puede ser mañana? Si apenas estoy recibiendo esta demanda y tengo que prepararme.
Oh, bueno, entonces que sea dentro de 3 días. Tampoco. 5 días. No. 8 días. No. Un mínimo de 10 y un máximo de 20. O sea, se le tiene que dar un mínimo de 10 días al demandado para que se prepare, para que recoja la prueba que él considere que va a ser útil, pertinente, relevante para defender su propia posición. No se le puede agarrar a quemarropa y decirle, mira, aquí vengo, aquí tiene copia de la demanda y documentos anexos a la misma, y ya para el lunes, dentro de 3 días, ya tiene que llegar a la audiencia. No, tiene que haber un mínimo, y ese mínimo es de 10 días, o un máximo que es de 20 días. La idea entonces es que no se señale para el día 21, ni para el día 22, así como ni el 9 ni el 8, entre el 10 y el 20. Y de esta manera se trata de lograr la celeridad, la prontitud que este tipo de proceso amerita. No es, pues, un proceso que deba tardar tanto, por decir algo. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a pedirle... Ok. Tengo a Raquel. Raquel S. Ayúdeme, por favor. Sí, me escucha, Alex. Sí, sí, se le oye perfectamente. Ok. Un detalle relevante es acerca de la incomparecencia del demandado, pues ello no provocaría la suspensión de la audiencia. Claro está, siempre y cuando el mismo fue legalmente citado y emplazado. Artículo 423, inciso final del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, al igual que en el proceso común, la incomparecencia a la audiencia por parte del demandante sin justa causa genera la terminación del proceso por desistimiento, siempre y cuando el demandado no alegue interés legítimo en que se continúe el proceso. Artículo 425 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Gracias. Gracias. Lic, Hola. Sí, dígame. disculpe que lo interrumpa. No sé si usted iba a grabar la clase porque creo que no se está grabando. Oh, lo que pasa es que estoy utilizando una aplicación alternativa que se llama OBS y la estoy grabando dentro de OBS porque hice unas pruebas hace un par de días y me resultó más nítida la grabación directa en OBS, que es como una aplicación gratuita, se la recomiendo a aquellos que tengan interés en este tipo de actividad, para, digamos, para este tipo de cosas, precisamente como una videoconferencia o esos que son como YouTuber o TikToker o cosas así. Entonces, sí, sí la estoy grabando, pero gracias. Gracias por haberlo dicho. Imagínense lo grave que sería no estar grabando. De hecho, y voy a aprovechar la coyuntura para verificar, para verificar que efectivamente estoy grabando. Vamos a ver, vista, paneles, controles, detener grabación. Sí, está grabando. Ok, gracias por haberme hecho ver eso. Bien, decía que el código regula la incomparecencia, tanto la del demandado como la del demandante. Y en ambos casos, previa cita. Es decir, no se vale entender que una de las partes no ha comparecido cuando no se le ha citado. A veces el tribunal mismo advierte, llegada la hora y día de la audiencia, que una de las partes no está. A mí me sucedió en un recurso de apelación. Yo me había mostrado parte,
yo estaba esperando que me citaran para la audiencia especial dentro del proceso, dentro del recurso de apelación. Y nada, bueno, ni modo, tal vez tienen mucho trabajo, mucha carga. Nunca me llegó ninguna cita. De repente me di cuenta que se había señalado día y hora para la audiencia, la cual es gravísimo no ir, porque al igual que en este caso de la audiencia única del proceso abreviado, cuando uno es el apelante y uno no llega a esa audiencia, igual se tiene por desistido el recurso. Imagínense lo grave que eso es. Es como que uno no hubiera interpuesto el recurso. Eso es gravísimo. En este caso no, porque usted puede volver a presentar la demanda, pero un recurso ya no lo puede volver a presentar. Pero a lo que quiero llegar es a que el tribunal mismo, al revisar el expediente administrativo que ellos llevan, donde aparecen las copias de todas las citaciones, notificaciones, emplazamientos, etc., se dieron cuenta que no me habían citado. Entonces yo ni cuenta me daba de que había una audiencia porque no me llamaron a ella. Entonces es obvio que un presupuesto para que se den estos efectos, y el tribunal debe tener mucho cuidado en verificar que efectivamente las citaciones se hicieron, es que se hayan hecho las citaciones. Porque si no se han hecho, no hay, como quien dice, forma de responsabilizar al que no llegó. Lo otro es que la incomparecencia podría ser justificada. A ver, denme por favor 1 o 2 ejemplos de una incomparecencia justificada. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Un ejemplo sería de que yo, por lo menos, por ejemplo, yo fuera una de las partes y me tocara con una cirugía en algún hospital, ¿verdad? O sea, de emergencia. Claro. Entonces presento la constancia médica. Así es, así es. Es decir, una enfermedad o, qué sé yo, un accidente o lo que podríamos entender como, imagínese que de repente usted va caminando y se le ponen a la par un par de policías y usted de repente lo detienen y usted dice, pero ¿por qué me están deteniendo? Ah, no me estés hablando golpeado, ya te vamos a llevar. Y se lo llevan por resistencia. Ajá, y el día siguiente usted tenía la audiencia y cómo va a llegar si lo tienen bien jalado. Es decir, hay circunstancias que pueden justificar. Entonces, esos hay que valorarlos también antes de, digamos, dar por concluido el caso y por efectuadas las consecuencias legales ante una incomparecencia. Pero lo importante es que si el demandado no llega, la audiencia igual se va a hacer. Repito, siempre y cuando se le haya citado y siempre y cuando no haya una causa justa para su incomparecencia. Pero si fuera el demandante el que no llegara, allí la audiencia no tiene por qué hacerse. Es decir, no se haría la audiencia. Todo lo contrario, se tendría por desistida la demanda. Es decir, opera el desistimiento tácito, ya que también se puede desistir expresamente. Usted puede presentar un escrito ante el juez y decirle, señor juez, mi cliente me ha dado instrucciones precisas para desistir. Ya no quiere continuar más con este asunto. Eso es perfectamente válido en base al principio dispositivo, que es el que regula los procesos civiles y mercantiles. El interés es la medida de la acción. En la medida que uno manifieste interés, el tribunal actúa. Si uno no muestra interés, el tribunal no tiene por qué hacerlo. Entonces, el desistimiento se puede dar en forma expresa o en forma tácita. En este caso, habría un desistimiento tácito ante la incomparecencia del demandante. Pero fíjense qué interesante lo que dice el artículo 425.
Y es que el demandado puede manifestar ante el juez un interés legítimo en que el proceso continúe, aunque el demandante no haya llegado a la audiencia. Les pongo un ejemplo. Ya les expliqué hace poquito, pero no en forma muy clara, que el desistimiento, ya sea expreso o tácito, no produce una sentencia de fondo. Es decir, no se resuelve el asunto de tal manera que se produzcan los efectos de cosa juzgada. La sentencia de fondo que se pronuncie es así, produce los efectos de cosa juzgada, con la consecuencia de que ya no se puede volver a juzgar el mismo asunto, por la prohibición constitucional de que no se puede perseguir 2 o más veces a una misma persona por una misma causa. Entonces, es posible, fíjense bien, que el demandado alegue ante el juez que él quiere una resolución de fondo para lograr que el asunto termine de forma definitiva y que ya no se le vuelva a demandar. Señor juez, yo no quiero estar ante la incertidumbre de que dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 2 años, me van a venir a demandar por esto mismo. No. Yo quiero salir de esto de una vez. Así que le pido que el proceso continúe, que se haga la audiencia y que se resuelva con una sentencia de fondo en la cual, ante la falta de pruebas, porque ¿de dónde va a haber pruebas? Ante la falta de pruebas, usted me absuelva de la demanda, de la pretensión entablada en mi contra. Entonces, a mí me parece que es un interés legítimo el que estaría manifestando el demandado en ese caso. No quiero estar ante la zozobra, ante la incertidumbre de que me venga a demandar en el momento que se le antoje. No, ya que me demandó, hoy terminémoslo. Hoy terminemos este asunto por sentencia firme. Y entonces el juez, validada esa alegación, tendría que continuar el proceso, porque así lo ha pedido el demandado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vaya, vamos a pedirle a Karina V. Voy a ver si puedo hacer la letra un poco más grande. Vaya. Mire ahí, Karina, a ver si me ayuda a leer, por favor. Vaya, está bien, Lick. Pero a diferencia con el proceso común, si se llegase a declarar el desistimiento por la incomparecencia del demandante a la audiencia, la ley le impone las costas procesales e indemnizar al demandado que sí acudió a la audiencia por los daños y prejuicios sufridos, siempre y cuando los acredite. Sobre esto da la sensación que esta reparación de los daños se hará en el mismo procedimiento, pues dice siempre y cuando los acredite, como si en el mismo escenario procesal el demandado tendría que probar los daños por los cuales el demandante tendría que indemnizarle. Sin embargo, hacer una lectura semejante sería estropear el proceso abreviado, por un lado, porque recordemos que con el desistimiento decretado se le puso fin al proceso, por lo cual no hay más proceso abreviado que tramitar, y eso hace que se caiga toda posibilidad de resolver cualquier otro incidente suscitado, como sería
el pedir la indemnización de daños y perjuicios. Y por otra parte, si se le impone la carga al demandado de probar los daños. Déjeme, tengo que hacer un pequeño arreglo aquí. ¿Ok? Ello necesita de valerse de un debate legalmente instaurado, lo cual supone que el entonces demandado se convierta en demandante en un proceso aparte para acreditar los daños y perjuicios. Muy bien, gracias. De nada. Efectivamente, de acuerdo con esta lectura, hay una sanción adicional a ponerle fin al proceso para el demandante que no comparece a la audiencia única. Y esa sanción es que él va a tener que pagar las costas procesales y también indemnizar al demandado por los daños y perjuicios que éste sufrió a consecuencia de esa demanda que se le hizo llegar. Vamos a remitirnos en este caso concreto a lo que dice la ley. Vamos a irnos al Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver ahí por el 425. Ahí está. En el artículo 425, déjenme ver si puedo lograr ese efecto. Ahí está. Yo creo que ahí está bien. En el artículo 425 es donde aparece lo que estamos comentando. Si el demandante citado en forma, no comparece ni alega causa que motive la suspensión de la audiencia, se le tendrá por desistido de su demanda, siempre que el demandado no alegare interés legítimo en continuar el proceso. Este desistimiento implicará, es decir, trae como consecuencia que se le impongan las costas causadas y se le condene a indemnizar al demandado que sí compareció, si éste lo solicitare, y acreditare los daños y perjuicios sufridos. Esto último es lo que estamos comentando acá en la presentación de la semana. Estamos comentando la posibilidad de que además de pagar las costas procesales, además, porque son pretensiones diferentes, las costas procesales es una cosa, los daños y perjuicios es otra cosa diferente. Entonces, para que se le condene a indemnizar los daños y perjuicios, el demandado tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que solicitarlos. Y segundo, tiene que acreditarlos. Acreditarlos significa probarlos. No basta con pedirlos, ni tampoco con alegar que los sufrió. He sufrido daños y perjuicios. No es suficiente. Tiene que probarlos. Ahora bien, la pregunta del millón, de acuerdo con el autor de los comentarios que estamos haciendo, es si lo va a probar dentro del mismo proceso abreviado o si lo va a probar en un proceso diferente. La respuesta que se da es que tiene que ser en un proceso diferente. ¿Y por qué? Bueno, por dos razones. Primero,
No puede ser en el proceso abreviado porque a este ya se le puso fin. Ya se tuvo por desistido y por ende el proceso concluye. Y en segundo lugar, porque esa condena de daños y perjuicios que requiere prueba tiene que ser objeto de un debate en donde se le garantice también al demandante, que en este caso sería el demandado, el derecho de defensa, de contradicción, de audiencia. Si se va a producir prueba, tiene que dársele oportunidad al demandado de los daños y perjuicios, que es el demandante en el proceso abreviado, pero como no llegó y va a tener que indemnizar los daños, se le tiene que demandar. Y la respuesta es que tiene que ser en un proceso distinto, en un proceso diferente, no en el mismo, porque ese mismo no garantiza ese debate pleno que tiene que existir, ese juicio previo conforme a la ley para que una persona sea privada de alguno de sus derechos, como en este caso el demandante que se tiene que volver en demandado para que se le condene a indemnizar los daños y perjuicios. Miren, tengan presente que el primer y principal quizá requisito de los daños y perjuicios es que efectivamente dichos daños y perjuicios existan. No se pueden reclamar perjuicios que no se hayan sufrido realmente. O sea, para que pueda condenarse a alguien a pagar daños y perjuicios, esos daños y perjuicios tienen que existir en la realidad. Y tienen, por supuesto, que ser probados, porque gracias a la prueba es que se demuestra su existencia. Bien, veamos qué más tenemos por aquí. Vaya. Sigue Kenny D. Kenny. Kenny, sí. Lick, pero yo tenía una pregunta. Ok, puede hacerla. Eso que usted estaba hablando sobre que se va a iniciar en otro proceso, por daños y perjuicios, dependiendo de la cuantía, también puede ser en un proceso abreviado. Oh, fíjese que cuando nosotros vemos en el artículo 241, cuando nosotros vemos en el 241 el ámbito de aplicación del proceso abreviado, efectivamente ahí aparece la demanda de indemnización de daños y perjuicios. Entonces me parece que sí, que un proceso abreviado podría ser el medio idóneo para poder tramitar la indemnización de daños y perjuicios reclamadas por el demandado, cuyo demandante en el proceso abreviado previo no asistió. Entonces sí, creo que sí, que no habría ningún inconveniente atendiendo la cuantía de que se pueda hacer en un proceso abreviado y atendiendo también a lo que dice el artículo 241. Recordemos que en un proceso abreviado cuya cuantía original no sobrepasó los 25,000 colones o su equivalente en dólares, mal podría venir un demandado a decir que los daños y perjuicios que se le causaron por esa demanda de 25,000 colones equivale a 30,000 colones, por ejemplo, o a 40,000 colones. Eso de entrada sería un poco improbable e increíble. Bien, ahora sí, por favor, ayúdeme con la lectura de lo que está en pantalla. Bueno, gracias. Otra diferencia en relación con el proceso común es que en el proceso abreviado no se declara la rebeldía por la falta de apersonamiento del demandado. Y es lógico porque dado lo concentrado de la audiencia única en la que habrá que pronunciarse la decisión final, no tendría cabida ninguno de los efectos que provocan la rebeldía. Muy bien, gracias. Aquí estamos como viendo otra diferencia que podemos notar entre el proceso declarativo común
y el proceso declarativo abreviado. Y es que efectivamente no es necesario declarar la rebeldía. La rebeldía es como un estatus jurídico procesal en el que se coloca a un demandado que no comparece, no se apersona, no participa en el proceso a pesar de haber sido legalmente emplazado. Es decir, se declara rebelde a aquel que conscientemente y a sabiendas de la existencia de un proceso en su contra, no se apersona, no contrata a un abogado para que le represente, deja pasar el tiempo que se le dio para contestar la demanda y no la contesta. Y como consecuencia, pues el demandante, a través de un escrito, le pide al juez que declare rebelde al demandado, precisamente por esa actitud de no contestar y de no apersonarse al proceso. Ahora, esta es una situación que produce como consecuencia que de ahí en adelante ya no se le van a hacer más notificaciones ni citaciones, con excepción de la sentencia definitiva. La sentencia definitiva con la que termina el proceso, esa sí se le tiene que comunicar al demandado a pesar de haber sido declarado rebelde. Pero las sentencias, llamémosle interlocutorias que puedan existir, o sea, las que se producen o los autos, los decretos u otro tipo de resoluciones, esas no se notifican, porque es una de las consecuencias o efectos de la rebeldía. Pero en este caso, por lo concentrado del proceso abreviado, y que en una única audiencia por lo general se hace todo, entonces tampoco tiene sentido eso de que no se le va a notificar, porque de todas maneras la sentencia siempre se le va a notificar, siempre se le tiene que notificar al demandado a pesar de su actitud de no comparecer. Entonces eso sería, digamos, en relación con la rebeldía. Lo que quería decirles también es que ese estatus de haber sido declarado rebelde no es como para siempre. O sea, se puede perfectamente revertir compareciendo. O sea, si pasados 15 días después de la fecha en que se le declaró rebelde, el demandado decide apersonarse, perfectamente lo puede hacer. Y en un escrito pedir que esa rebeldía se tenga por interrumpida. Vengo a interrumpir la rebeldía en la que se me declaró. Por supuesto, eso no significa que, vaya, entonces le vamos a dar los 20 días que tenía para contestar la demanda. Para nada. Es decir, si él no contestó la demanda, ya la oportunidad procesal para hacerlo precluyó. Ya no puede hacer retroceder el proceso a una etapa anterior ya superada. Eso no se puede. Él va a retomar el proceso en el estado en donde lo encuentre para adelante, para el futuro, pero no para atrás. Eso también es importante que lo sepan, que la rebeldía se puede interrumpir, pero no se puede retroceder lo ya actuado. Aquí viene algo que resulta de la mayor importancia para ustedes en este momento de su formación, en que están a punto de hacer una simulación de una audiencia única. Por eso pongan mucha atención a lo que sigue, ya que son las etapas o las fases de una audiencia única en un proceso abreviado, que es el que ustedes van a replicar, el que ustedes van a simular en equipos de 5 personas. A ver, Kevin C., por favor. Hola, buenas tardes, Lick. Buenas tardes.
Fases de la audiencia única. Intento de conciliación. Al igual que la audiencia preparatoria, como primer punto de agenda, el juez insta a las partes a resolver el conflicto de manera alterna, la sentencia a través de una conciliación. Resulta aplicable las reglas previstas para la conciliación intraprocesal que se regula para el proceso común, artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, gracias. Vaya, aquí lo que nos está diciendo es que lo primero que el juez va a intentar, como algo, llamémosle, quizás hasta previo a la audiencia, y digo previo porque un artículo por ahí dice de que al no haber aveniencia en conciliar, seguirá con la audiencia o se pasará a la audiencia. Entonces da a entender como que esta conciliación es algo previo a la audiencia, pero no importa que lo entendamos como algo previo o como parte de la audiencia. Lo importante es que el juez no puede dejar pasar la oportunidad de hacer la paz, de buscar la armonía, la concordia, el arreglo. Nosotros manejamos un aforismo entre los abogados. El aforismo dice algo así como: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Repito, más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Qué significa? Que un buen pleito puede durar mucho tiempo. Puede estar revestido de complejidad, de exhibición de conocimiento y de saberes, pero el resultado de ese buen pleito es un ganador y un perdedor. Y créanme, a nadie, bueno, tal vez sea muy absoluto, pero sería raro, a nadie le gusta perder, a nadie. Es decir, perder representa eso, ¿no? Un fracaso, una pérdida, algo malo. Entonces a nadie le gusta perder. Y un buen pleito implica un perdedor. Un mal arreglo no necesariamente. Es que miren, en todo proceso de mediación, de conciliación, siempre tiene que haber concesiones. Si yo espero recibir el 100, pues debo aceptar o estar de acuerdo en que se me dé 80, por vía de ejemplo. Es decir, tengo que ceder algo. Pero a veces esa concesión, ese ceder que se hace, representa mucho más valor que continuar con el litigio. Un litigio implica desgaste, implica pérdida de tiempo, de recursos, estrés, pérdida de tranquilidad y en todo caso un posible enemigo, quizás para toda la vida. Entonces no es algo útil, no es algo bueno. Entonces un juez debe tener esa cualidad, esa virtud de saberle llegar a las personas y saberles explicar esto mismo que yo les estoy tratando de explicar a ustedes, que es mejor toda la vida resolver el asunto por la paz, por las buenas, a través de concesiones, a través de un arreglo amistoso, estrecharse la mano si fuera posible y saludable pues, en estos tiempos de pandemia. Pero de alguna manera es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ojo, en este esfuerzo por tratar de acercar a las partes litigantes, el juez debe ser muy cuidadoso y en ningún caso anticipar criterio. No utilizar la amenaza, la extorsión, el chantaje o el mensaje subliminal. No, no es necesario. No se vale, por ejemplo, que un juez le diga a una de las partes: mire, yo que usted
yo arreglaría, porque aquí la lleva usted perdida. Aquí lo más probable, si esto continúa, es que usted sea condenado. Entonces, ¿para qué va? No, eso no se vale. O sea, no está bien que un juez, queriendo buscar ese arreglo, hable de esa manera. No tiene él, repito, que inclinar la balanza, anticipar criterio, ni mucho menos presionar. Créanme, entre, digamos, el redil, de repente nos encontramos con algunos juzgadores que hacen causa común con alguna de las partes, por amistad, por compañerismo, porque consideran que tiene la razón, por la razón que sea, pero hacen causa común. Y entre los dos le echan la vaca, como decimos vulgarmente, al otro. Eso tampoco está bien. O sea, un juez tiene que ser totalmente imparcial, totalmente imparcial. Y no solo debe evitar ser parcial, sino también evitar la apariencia de parcialidad. Es decir, tiene que tener mucho tacto, mucho cuidado. Los jueces, por cierto, son capacitados al respecto. Ningún juez puede decir que no se le ha instruido adecuadamente en cuanto a cómo proceder en esto. Se lo digo porque ustedes tienen que incluir un intento de conciliación. Y ya quiero ver yo a ese compañero representando el rol de juez, para ver si efectivamente intenta la conciliación o le vale o le da lo mismo. Así que lean el 294, que se les recomienda aquí en esta parte. Veamos lo relacionado con las alegaciones. Vamos a ver. Alegaciones, decía allá arriba. Vamos a ver José Re. No alcanzo a ver todo el nombre aquí. José Re. José. ¿Está por ahí, José? Hola. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. José Reinaldo, ¿verdad? Dele. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Bueno. Alegaciones. Sí. Primero le corresponde al demandante ratificar, ampliar o reducir su demanda. Ratificar la demanda se refiere a que el demandante reitere las alegaciones que inicialmente expuso en la demanda simplificada, escrita. Sin embargo, el artículo 427, inciso primero del Código Procesal Civil Mercantil dice que puede ampliar o reducir la demanda, aunque dice que en ningún caso podrá hacerse en ella variación sustancial. Entonces, ¿cómo entender el hecho de que no puede hacerse variación sustancial? Significa que no tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 280, que regula el tema de la ampliación de la demanda. En caso de que se permita una auténtica ampliación de la demanda en la audiencia, ¿debe el demandado pronunciarse respecto a ella en la misma audiencia o se debe otorgar un plazo para analizar o refutarlas oportunamente? Luego viene la contestación de la demanda por parte del demandado. Muy bien. Gracias, José. Efectivamente, hemos llegado al punto de las alegaciones. Las alegaciones es como el debate, es como como decir, los argumentos, las pretensiones, la relación de los hechos, las argumentaciones que se hacen por ambas partes. Pero al primero que se le da la palabra para ello es al demandante. Recuerden que él tiene una pequeña ventaja con respecto al demandado,
y es que él ya presentó su demanda en forma escrita. Ya la demanda está agregada al expediente, incorporada en el expediente judicial. Con respecto a la demanda, hay tres verbos o tres, digamos, posibles acciones que el demandante puede hacer. La primera es ratificarla. La segunda es ampliarla. Y la tercera es reducirla. En lo que respecta a ratificarla, no hay ningún problema porque no la modifica en lo más mínimo. Si él se limita a ratificar la demanda, lo que está haciendo es reiterándola. Es decir, dejándola tal cual está y diciéndole al juez que así como la presentó, así es como él quiere que se conozca su demanda. Ratificarla es dejarla tal como está. Reducirla, pues eso no le causa mayor agravio al demandado, porque si la está reduciendo, lo que significa es que sus pretensiones ahora son menores que las que tenía cuando presentó la demanda. Ejemplo, pedía 25,000 colones, hoy dice, no, son 18,000. Está reduciendo su pretensión. Pero ampliarla, eso sí podría representar un problema. Y por eso es que el código se preocupa de aclarar que en ningún caso el demandante puede hacer variación sustancial de la demanda. Ahora, ¿qué vamos a entender por variación sustancial? Obviamente, un cambio significativo. Un cambio en la demanda que implique, ¿por qué no decirlo?, una nueva pretensión o una pretensión diferente acumulada a la pretensión original. Y eso no se puede permitir. Si él tiene una pretensión diferente, entonces tendría que presentar una nueva demanda para conocer esa otra pretensión. ¿Cuál sería entonces un ejemplo válido de una ampliación de una demanda que no signifique variación sustancial y que por ende se le pueda permitir al demandante? El ejemplo que ponen algunos autores es como si la ampliación consistiera en prestaciones accesorias a una prestación principal. Como si, por ejemplo, en la demanda se versara sobre una especie de préstamo o mutuo de cosas fungibles, dinero o cualquier otra, pero que en la demanda no se hayan incluido los intereses. Pero en el momento de la audiencia única, el demandante amplía su demanda en el sentido de incorporar intereses. Es decir, señor juez, por una omisión involuntaria mía, en la demanda no pedí intereses, pero lo cierto es que también los reclamo. Esos intereses, por supuesto, tienen que ver con la pretensión original, con la pretensión principal. Son pretensiones accesorias que dependen de ella. Eso los autores consideran que podría ser un ejemplo de una ampliación válida. Ahora, al darse este tipo de ampliación, ¿debe el demandado pronunciarse respecto a ella en la misma audiencia o se le debe otorgar un plazo adicional para analizarlas y refutarlas oportunamente? Pregunta muy interesante que encuentra respuesta
en la ponderación que el juez debe hacer del derecho de audiencia y de defensa. Si el juez considera que esa ampliación amerita para garantizar el derecho de defensa un plazo adicional, y por supuesto sobre la base de que el demandado lo pida, porque si el demandado no lo pide, yo pensaría de que para qué. Claro, creo que sería válido proponérselo al demandado. En vista, señor demandado, de que voy a aceptar, voy a admitir la ampliación, ya que no considero que haya variación sustancial, pero me permito preguntarle, ¿desea usted un plazo adicional con respecto a esta ampliación que yo estoy admitiendo? ¿Quiere unos días más para poder prepararse para la defensa? Creo que eso es perfectamente válido, que el juez le pregunte al demandado. Si es que el demandado de su propia iniciativa no le dice, señor juez, por favor, deme unos días más, porque esa ampliación tengo que ir y buscar unos recibos que no sé dónde los tengo, pero sé que los tengo, de que ya le pagué algunos intereses. Ejemplo. Es decir, aquí lo que hay que ponderar son los principios. El principio, repito, de audiencia y de defensa del demandado, los cuales es una obligación del juez garantizarlos, esos principios, esos derechos que el demandado tiene. Luego viene la contestación de la demanda por parte del demandado. Vamos a seguir leyendo estas explicaciones que les van a permitir a ustedes preparar su audiencia simulada. Alondra, su turno para leer, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. En este momento, el demandado tiene la oportunidad de alegar las excepciones, sean procesales o materiales, que estime conveniente, iniciando con las excepciones procesales, las cuales pueden ser aquellas que enumeran los artículos 298, 300, 301, 302, 303 y 304 en relación con las del 277 del Código Procesal Civil y Mercantil. Continuando con las excepciones materiales que tienen que referirse a los aspectos de fondo, todo bajo el principio de oralidad establecido en el artículo 8 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, muchas gracias. Vaya, aquí tienen ustedes lo que el demandado podría hacer cuando se le da la palabra, después de que el demandante ha tenido su oportunidad para ratificar, ampliar o reducir su demanda. Es decir, recuerden, de los 5 integrantes del equipo, 2 van a ser la parte demandante y 2 la parte demandada, y el otro va a ser el juez. Entonces, aquí tienen ustedes una idea de qué pueden hacer como demandados. Lo primero es alegar excepciones procesales. ¿Cuáles? Bueno, 298, 300, 301, 302, 303, 304 y 277. De allí pueden ustedes tomar algunos ejemplos de algunas excepciones que podrían alegar, obviamente en el caso de que las detecten como defectos de forma, defectos procesales. Por eso es que hay que hacer referencia a estos artículos para ver si de ahí pueden ustedes incluso intencionalmente presentar algún defecto de estos, a fin de que la parte demandada tenga oportunidad para plantearlo ante el juez. Recuerden que ustedes van a armar el caso a su medida, a su gusto, a su manera, y pueden quitar y poner lo que ustedes quieran.
En ese sentido son libres y aquí tienen algunas ideas de cómo hacerlo. Recuerden que es una simulación. Al hacer una simulación es una presentación visual, como un drama, de cómo podría ser una audiencia que incluya, por qué no decirlo, estos aspectos. Luego de alegar excepciones procesales, si es que las han ustedes incorporado, vienen las excepciones materiales, que son las que atacan aspectos de fondo. Y todo ello tiene que hacerlo de manera oral. Una excepción material, les pongo un ejemplo, es el pago. El pago es una excepción de fondo. Me está cobrando 10,000 colones. Y mire, aquí tengo un recibo que dice, recibí del señor fulano de tal la cantidad de 10,000 colones. Ya le pagué. Y aquí tengo la prueba. Esa es una excepción de fondo. Distinto es a que diga, mire, esa fotocopia que ha traído del poder, no hombre, ni se mira el sello ahí. Es una fotocopia toda mal hecha, como que la hicieron con un Nokia. Es decir, eso tiene que ver con la representación del abogado, que el abogado ha traído un poder que no está bien hecho o que es informal. Mira, ahí dice que se extendió el testimonio 15 días antes de haberse hecho la escritura. Mira, qué informal. Esas son informalidades que no tocan el fondo del asunto, pero que son defectos que se tienen que corregir, que se tienen que subsanar. Entonces eso es lo que ustedes tienen que valorar. Vamos a ver lo de la contestación. Aquí hay algunas explicaciones de la contestación. Gabriel o Gabriela, como no logro ver aquí, pero las iniciales son GC. Gabriel o puede ser Gabriela. Gabriela es, Gabriela. A ver, Gabriela. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Gabriela. Bueno, dice que el hecho que la contestación de la demanda en lo que respecta al proceso abreviado sucede hasta en la audiencia única. Ello no es óbice que pueda efectuarse con anterioridad a dicho acto procesal, de manera escrita cuya validez dependerá de las circunstancias del caso. Ahora bien, si el demandado contesta a medias, es decir, guardando silencio sobre alguno de los hechos alegados por su contraparte, tiene aplicación el artículo 284, en fin, de Código Procesal Civil y Mercantil. Igualmente, al demandado se le concede el derecho para plantear la demanda reconvencional en la audiencia, tal y como lo establece el artículo 424 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, muchas gracias. Vaya, aquí tenemos una opinión, llamémosle así, una opinión del autor que podría encontrar fundamento en el principio de igualdad. Recuerden que todos somos iguales ante la ley y en materia de un debido proceso no tiene que haber preferencia o trato desigual para ninguna de las partes procesales. Entonces, esta opinión es que el que la contestación de la demanda, según la ley, deba hacerse en la audiencia única de manera oral, no significa que no se pueda hacer por escrito con anterioridad a la audiencia. Es decir, el autor de estas explicaciones opina, ustedes sabrán si le dan la razón o no, que también el demandado podría presentar un escrito con anterioridad a la fecha de la audiencia. Y en ese escrito
contestar la demanda. Yo pienso, y esta ya es mi propia opinión, mía, personal, yo pienso que está bien, que lo puede hacer. Pero, y aquí viene el pero, en la audiencia igualmente tendría que, digamos, dársele la palabra para que, ¿por qué no decirlo?, se refiera a su escrito de contestación y, al igual que lo hizo el demandante con su demanda, pues lo ratifique, lo reduzca o lo amplíe para ser consecuentes con el principio de igualdad. Es decir, no creo yo que sea correcto que ya solo porque él presentó un escrito contestando la demanda, no se le dé en la audiencia la palabra para que haga referencia a la contestación. No sé si me explico. Es decir, yo creo que la audiencia debe llevar esa parte donde se le da la palabra al demandado para que conteste la demanda. Allí él podrá decir, mire señor juez, yo ya presenté un escrito, aquí tengo copia y ratifico lo que allí dije. Bueno, está bien, yo considero que eso podría estar bien, pero siempre y cuando, repito, se le dé dentro de la audiencia la oportunidad de hacer referencia. Claro, en su momento va a tener que acreditar con prueba idónea lo que ha manifestado en su escrito de contestación, siempre y cuando no se haya limitado a negar los hechos, sino que incluya dentro de la contestación algunas afirmaciones, porque son las afirmaciones las que se prueban, no las negaciones. Bien, lo otro que se pregunta es si tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 284 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo creo que valdría la pena remitirnos a ese artículo 284 para poder tener una idea exacta de si tendría o no aplicación. Vamos a ver, 200. No, pero es que si lo hago así no me va a cambiar el tamaño. 284, 271, aquí estamos cerca. 276, 281. Vaya, miren, aquí está el 284. La pregunta que se hace es si esto se aplica al proceso abreviado o solo se aplica al proceso común. Dice que en la contestación el demandado expondrá las excepciones procesales y demás alegaciones referidas a lo que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso. El demandado podrá manifestar su allanamiento, es decir, estar de acuerdo, reconocer a alguna o algunas de las pretensiones. Y en todo caso, bueno, el demandado también podrá negar los hechos aducidos por el demandante, exponiendo los fundamentos de su oposición a las pretensiones y alegando las excepciones, esta vez de fondo, que considere convenientes. Esta parte, miren, es la clave. El juez podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean conocidos y perjudiciales. Esto es algo que ustedes deben tomar muy en cuenta,
Y es que cuando a ustedes les toque contestar una demanda, y vamos a referirnos concretamente al proceso común, aunque el autor nos está cuestionando si también no será aplicable al proceso abreviado. Entonces es importante saber, ¿no?, esto. Miren, usted cuando conteste una demanda, refiérase puntual y directamente a cada uno de los hechos contenidos en esa demanda. Y diga, expresa y claramente si los niega o si los admite. Usted no puede darse el lujo de contestar una demanda y guardar silencio con respecto a alguno o algunos de los hechos contenidos en dicha demanda. Porque si usted guarda silencio con relación a ciertos hechos, corre el riesgo de que el juez le aplique este inciso final del artículo 284. Y si el juez se lo aplica, significaría que está reconociendo, es decir, admitiendo esos hechos, que usted está guardando silencio. Aquí se da un fenómeno que contradice, digamos, la lógica jurídica. Fíjense ustedes que hay un refrán popular, hay un dicho que dice, vamos a ver si ustedes lo terminan, a ver si lo terminan ustedes. Dice el dicho, el que calla, ¿cómo termina? Otorga. Sí, el que calla, otorga. Ok. Déjenme decirles que ese aforismo no se aplica en derecho. Eso podrá ser cierto en nuestras relaciones sociales, familiares, de compañerismo. ¿Verdad que vos tal cosa? Usted se queda callado. ¿Verdad que sí? Pues no, si estás callando es porque es cierto. El que calla, otorga, dice el refrán popular. Pero, ojo, y anótenlo para que no se les olvide nunca. En derecho, el que calla no dice nada. Fíjense la diferencia. Para el vulgo, el que calla otorga. Para el jurista, el que calla no dice nada. El que calla no dice ni sí ni no, simplemente está callando. Ok, eso, repito, admite algunas excepciones en derecho. Y este inciso final del artículo 284 es precisamente una de esas excepciones. El que calla, otorga. Es decir, a diferencia de la regla general, que es el que calla no dice nada, en este caso concreto, el silencio puede entenderse como admisión de los hechos. Así que póngale mucha atención a esto, porque si usted no me está escuchando atentamente y no está tomando nota, cuando sea abogado o abogada y lo busque un cliente, mire, me trajeron esta demanda, por favor, contestémosla. Vaya, sentémonos, pues allá se sientan y todo. Usted redacta la contestación y usted guarda silencio con respecto a alguno de los hechos, repito, corre ese grave riesgo de que el juez considere ese silencio como una admisión tácita de los hechos que cayó. Y lo mismo se aplica a las respuestas evasivas. Así que mucho cuidado, se pueden tomar con un juez estricto, con un juez que aplique esta norma del 284,
y usted puede ser el responsable de una admisión que allá en la sentencia el tribunal diga, además, en la contestación con respecto a este punto que es crucial, el demandado no dijo nada. Así que en base al 284, inciso final, el suscrito, es decir, el juez, el suscrito lo tiene como admisión tácita. Él mismo reconoció que es cierto. Pero, hey, no, yo no dije nada. Sí, pero callaste. Sí, pero no, el que calla no dice nada. No, en este caso el que calla otorga. Así que póngale, repito, mucho cuidado a eso. Finalmente se dice que el demandado puede plantear reconvención. La reconvención es una contrademanda. Es decir, el demandado, gracias a la reconvención, se está convirtiendo en demandante. Eso antes se le conocía como juicio doble. Juicio doble porque el demandante con la reconvención se convertía en demandado. Y el demandado con la reconvención se convertía en demandante. Era un juicio doble. Aquí se puede dar esa posibilidad de un juicio doble porque al demandado se le permite plantear reconvención. Adinet, ese nombre me aparece ahí, Adinet. Ayúdenme, por favor. La reconvención es un derecho del demandado que puede hacer valer en la audiencia luego de contestar la demanda. Para ello, aplican las mismas reglas de la reconvención que fue estudiada en el proceso común. A pesar de la falta de previsión normativa, en caso que el demandado decida plantear reconvención en contra del demandante, a efecto de garantizarle una adecuada preparación de cara a esa pretensión, el juez debe concederle un plazo prudencial al demandante reconvenido para que pueda reaccionar a la demanda reconvencional, salvo que el demandante no lo considere necesario. En caso que se interrumpa la audiencia, ¿qué mecanismo de registro sobre la reconvención tendría el demandante si dicho acto de alegación fue planteado de forma oral y la audiencia aún no ha finalizado? Bien, gracias. Gracias por su lectura. Efectivamente, aquí tenemos el caso de una reconvención que es obviamente optativa. O sea, no siempre el demandado tiene por qué reconvenir. O sea, para poder reconvenir, tiene que haber obviamente una causa de pedir. Y una causa de pedir que tiene que estar estrechamente vinculada con la pretensión original. De tal suerte que no puede reconvenir por cualquier cosa. Además, la pretensión que va a contener en la reconvención tiene que ser tramitable por el proceso abreviado también. No puede reconvenir para que se tramite en proceso común cuando a él se le demandó y se está tramitando en proceso abreviado. Una vez planteada la reconvención y de la manera adecuada o correcta, digámoslo así, el autor está en esta parte explicando que para garantizar el derecho de defensa y que se pueda preparar adecuadamente para contestar a esa reconvención, el juez le debe dar al demandante un plazo prudencial que incluso interrumpa la audiencia para que el demandante vaya y prepare su defensa frente a la reconvención que le están haciendo. Sin embargo, esto sigue siendo también opcional, optativo. Es posible que el demandante le diga al juez, no, señor juez, no es necesario que me dé un plazo adicional. Ahorita mismo le voy a contestar
a la reconvención que me han planteado. Vamos a ver. Luego tenemos, una vez finalizadas las etapas anteriores, una parte que se denomina actividad probatoria. Dani, ¿podría ayudarme a leer, por favor? Dani. Actividad probatoria. Antes de proceder a la actividad probatoria, el juez le concede la palabra al demandante para que se pronuncie sobre la intervención del demandado, las excepciones procesales alegadas por el demandado, las excepciones materiales alegadas y para contestar la reconvención. Gracias, Dani. Efectivamente, antes de pasar a la parte de la prueba, porque recuerden que llevamos un orden lógico. Ese orden ustedes tienen que irlo viendo, analizando poco a poco para ponerlo en práctica al momento de preparar la simulación de la audiencia. Recuerden que comenzamos con el intento de conciliación, luego se le da la palabra al demandante para que amplíe, ratifique o reduzca su demanda. Luego se le da la palabra al demandado para que primero se pronuncie sobre los defectos procesales que pueda tener las alegaciones iniciales, para que oponga excepciones materiales o de fondo, o en su caso para que formule reconvención. Luego hay que darle la palabra nuevamente al demandante. Para esto que se dice aquí, para que se pronuncie sobre lo que el demandado recién dijo, ¿no? Las excepciones que alegó, tanto procesales como materiales, y en todo caso para que conteste la reconvención o para que pida, si lo necesita, un plazo prudencial a fin de preparar su defensa. Luego, aquí tenemos lo que continúa después de darle la palabra al demandante. Jacqueline, tengo iniciales JU. Jacqueline. Buenas tardes. Buenas tardes. Luego el juez procede a resolver sobre la intervención del demandado en caso que el demandante haya alegado algo al respecto, como la falta de representación. Por ejemplo, posteriormente resuelve sobre las excepciones procesales. Ulteriormente sobre la reconvención y contestación de la misma, para luego pasar a la actividad probatoria. La actividad probatoria comprende realizar el ofrecimiento de pruebas, una vez delimitados los hechos controvertidos, para lo cual, como se sabe, las partes deben cumplir con lo previsto en el artículo 317 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, gracias. Bien, efectivamente, después de que el demandante se ha pronunciado sobre lo que el demandado dijo y sobre las excepciones alegadas por el demandado, y ha contestado en su caso la reconvención, entonces el juez resuelve sobre lo que el demandado alegó. Por ejemplo, si se ha planteado algunos defectos procesales, es posible que el juez diga: tiene razón el demandado, hay que corregir, hay que subsanar, hay que sanear algunos defectos, y le doy al demandante un plazo de 3 días para que vaya y lo haga. Podría ser. Es decir, que se saneen los defectos, o si los defectos son insubsanables, el juez podría resolver en el acto la improponibilidad de la demanda. Es decir, y cerrar prácticamente toda actividad a partir de ese momento, por haber decretado la improponibilidad de la demanda. Es decir, el juez tiene que resolver. Luego, resolver sobre la reconvención y la contestación de la misma, porque tiene que pasar por el mismo filtro de admisibilidad.
O sea, el que reconvenga no significa que automáticamente la va a admitir la reconvención. También tiene que analizar para ver si cumple con los requisitos de procesabilidad y materiales para poderse admitir, porque la reconvención sigue siendo una demanda y que también necesita un juicio o control de admisibilidad. No se admite automáticamente, sino que el juez tiene que valorar si la admite o no. Y obviamente la contestación de la misma, y deja por último las excepciones materiales. La actividad probatoria, que es lo que viene a continuación, comprende el ofrecimiento de pruebas, la admisión de las pruebas, la producción de las pruebas y la valoración de las pruebas. Es decir, en base a las pruebas es que el juez va a resolver. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. En cuanto a la admisión de la prueba, vamos a ver. Ya no logro ver más participantes en esta parte. Yo creo que todos ellos, los que tengo visibles, ya participaron. Bueno, los voy a ir a buscar a otro lado. Sí, si quieres la ayuda. Sí, por favor, por favor. Bueno, luego del ofrecimiento de la prueba, el juez verificará cuáles admiten y cuáles rechazan, bajo los criterios de solicitud, pertinencia y utilidad de la prueba ante el rechazo de la prueba. Aplica los mismos que para el proceso común. Una vez determinada la prueba admitida, se procede a su producción, bajo las mismas reglas de la audiencia probatoria del proceso común. Muy bien, gracias. Gracias. Aquí tenemos entonces una actividad judicial consistente en la admisión o rechazo de la prueba. Deben ustedes saber que no basta con proponer la prueba para que se produzca. No, también pasa por un filtro, y ese filtro es el juez. El juez va a valorar, a determinar si la prueba reúne esos 3 parámetros: si es lícita, si es pertinente, si es útil. Porque de repente, un medio probatorio propuesto por alguna de las partes podría resultar que no es la prueba idónea para resolver la cuestión. Espérenme que aquí se me movió esto. Vamos a ver. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que el juez va a admitir la prueba siempre y cuando esa prueba sea pertinente, lícita y útil. Después de admitirse la prueba, entonces se va a producir, y para la producción de la prueba se va a tomar en cuenta todo lo que se ha previsto para la audiencia probatoria del proceso común. De ahí la importancia de que nosotros nos familiaricemos con las reglas del proceso común para poder participar en audiencias únicas del proceso abreviado, porque en materia de producción de la prueba, básicamente las reglas son las mismas. Después de la producción de la prueba, vienen los alegatos finales, con un mínimo de 1 hora y un máximo de 3 horas para poderlos realizar. Y vamos a ver si podemos encontrar lo que sigue a continuación de los alegatos, que sería el dictado del fallo
y eventualmente el dictado de la sentencia. Aquí está. Concluidos los alegatos, corresponde al juez pronunciar la sentencia íntegra o el fallo según el caso. Y aquí se aplica aquello de que si alguna de las partes anuncia que va a impugnar la decisión, el juez dictará sentencia por escrito en el plazo de los 15 días hábiles siguientes. Y la audiencia tiene que tener motivación y congruencia. La sentencia, perdón. Ok, bueno, llegó la hora lamentablemente de terminar la sesión, pero espero que ustedes puedan ya con esto, más el estudio que ustedes hagan de estos materiales, preparar su simulación de tal manera que aprendan lo que es una audiencia única y cómo se desarrolla. Eso es todo por ahora. Pasen muy buenas tardes. Cuídense mucho.